Plenitud del tiempo. 1. La destrucción del fuego, atroz, y la del tiempo. El bosque que crepita, la sal, torturas largas. La alegría, por supuesto. El tiempo reconstruye la tiniebla. ¿Qué va a ser si no tiempo, cada nuez en su rama, exacta, fría? Adentro de la hoja, el huracán. Hundida ya en el agua, la tormenta. Ese tiempo feroz que la atosiga. Hasta en el vientre de la roca mueren las hormigas. El aroma es de sangre. Solo un instante fosforece el viento. Estalla el corazón solo un minuto. Una ola no más, quizá la dicha. Gira la tierra. ¿Recordarán algunos mi sonrisa? Elijo el mar reconstruyéndose. Un relámpago fluye, arde el maderamen. Sordo de amor y a desnudez te acoso. El hijo escucha, sabe que lo busco. El tiempo sana de todas sus heridas. Arde entonces el mar sin consumirse. ¿Cómo estuvo el viaje, doctor? Bien, dormí parte del mismo, muy bien. Y debo decirte que es la primera vez que me hacen una entrevista en un automóvil, ¿eh? Sí, pues muchísimas gracias por permitirnos ser nosotros los primeros en hacer una entrevista en un automóvil. Es una entrevista insólita, digámoslo así. Pues muy bien. Doctor, primero que nada, pues para que, bueno, no necesito usted presentación, pero nosotros quisiéramos saber de su propia voz, para usted, ¿quién es Jaime Labastida? Es una pregunta también extraña, ¿eh? Sí. Porque normalmente lo que hace la gente cuando lo entrevista a uno es decir quién es el entrevistado, a qué se ha dedicado, qué ha hecho. Yo te puedo decir cómo me veo yo, qué es lo que yo pienso de mí mismo. Bueno, trato de ser una persona sencilla, auténtica, no sin vanidades, con los pies puestos en la tierra, sin actuaciones. Hay un verso que me satisface mucho de Darío que dice de sí mismo, ¿no? Y sin falsía y sin literatura. Bueno, entonces un poco te podría decir que soy eso, trato de hacer y ser congruente conmigo mismo, lo que pienso, lo que digo y lo que actúo. No te puedo decir más. Puedo decir muchas cosas de lo que he hecho, pero eso no tiene sentido. Bueno, ¿qué lo hizo ser a usted un devorador de libros viviendo alrededor de una sociedad que solamente en promedio tiene medio libro de lectura al año, como somos nosotros los mexicanos? Desde niño, adolescente y joven, traté de ser, como lo dije hace un momento, yo mismo. No me importaba ser diferente, en efecto lo era, en un medio en cierto sentido hostil como el de Los Mochis, donde yo me desarrollé de niño, donde la gente leía aún menos que ese promedio anual de medio libro por habitante. Y sin embargo allí tuve profesores que me impulsaron a la lectura, y el más grande de los maestros que tuve fue mi padre. Mi padre era también lector, mi padre escribía poesía cuando fue joven, y una pequeña biblioteca que había en la casa fue mi primer acercamiento a los libros. Desde pequeño siempre rodeado de los libros. Desde pequeño con deseos de leer y de aprender, ávido no solamente de letras y del mundo, sino también de la vida. Perfecto. ¿Por qué no leemos nosotros los mexicanos? Yo creo que es un problema que viene de la infancia y de la educación. Mientras no haya condiciones adecuadas en la propia familia, mientras no haya condiciones adecuadas en la sociedad, mientras se exalte más a valores falsos que los valores auténticos, que son los que conforman la verdadera calidad de un ser humano, no vamos a avanzar en la lectura. Y no solamente en la lectura, no vamos a avanzar como sociedad. Porque, pues digamos, el hombre, además de ser biológico, es un ser simbólico, está hecho de palabras.
y si no dominamos el lenguaje, pues no avanzamos lo necesario, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué no se lee? Bueno, porque la escuela está mal diseñada. Hay libros en las escuelas, pero casi nadie los toca. No es un problema solamente de recursos, porque los recursos existen. Lo que está mal diseñado es el objetivo de la escuela. Y mientras no haya en las propias casas un pie de cría, digámoslo de esta manera, un pequeño núcleo de libros, un pequeño espacio donde el niño pueda aislarse y gozar de la lectura por sí y ante sí, de manera independiente, y que lea lo que le dé la gana, no vamos a avanzar lo suficiente. Y hablando de este núcleo, de esta cercanía con los libros, desde estar en la casa, desde niño, ¿cuáles son los libros que más añora el niño Jaime Labastida? Bueno, hubo libros para mí fundamentales, desde Salgari, Defoe, fueron libros que por las aventuras, digamos, que encontraba uno en ellos, pues lo marcaban. Uno tenía al leerlos la idea de la inmensidad del planeta y las ganas de salir a conocer el mundo, ¿no? Imagínate Robinson Crusoe en una isla desierta, Salgari viajando por los mares del sur, pues eso te abría la imaginación. Es decir, una de las características de la lectura es esa, ¿no? Abrirte la imaginación. Y además hubo un pequeño libro que leíamos todos en la primaria y que ahora ya casi no se lee. El libro de Edmundo D'Amici, Corazón, diario de un niño. Yo creo que ese libro fue un libro decisivo porque los valores que ese libro mostraba, a pesar de que está situado entre Italia y Argentina, porque era un argentino y daba cuenta de la migración enorme de italianos y europeos hacia Argentina, es un libro de carácter universal. Para mí es un libro muy importante. El pequeño escribiente florentino, particularmente, con ese valor silencioso del niño escribiendo por las noches a espaldas del propio padre para ayudarlo a salir de los problemas económicos en los que estaba, es un libro definitivo. Yo creo que es muy importante. ¿Y hay algún mexicano que haya leído El niño Labastida cuando era niño? Muchos. Pero en la biblioteca de mi padre estaba, por ejemplo, la primera edición de Lascas de Salvador Díaz Mirón, que yo conservo, una edición de 1901. Era de mi abuelo. Y además de eso, mi padre tenía una pequeña libreta, que yo conservo también, en donde estaban ahí, además de apuntes de mi abuelo, que era ingeniero, poemas que él había rescatado, poemas que le gustaban a mi abuelo y que a mi padre también le gustaban y que a mí me siguen gustando. Por ejemplo, te puedo decir, estaba Onix, de José Juan Tablada. Pero mi padre, que era médico, leía también a dos poetas que tuvieron mucho que ver con la medicina. Uno de ellos, médico también, Enrique González Martínez, y otro, Manuel Acuña, y particularmente Ante un cadáver a mí, de niño me acercó mucho a la poesía. No solamente ellos, me estás preguntando por mexicanos. Sí, así es. Esos dos poetas mexicanos para mí fueron de los primeros que leí, pero en la biblioteca de mi padre estaba también la obra completa de García Lorca, y empecé a leer a García Lorca muy temprano yo. Cuando era apenas un niño. Sí, y luego leí también en traducciones, por supuesto. En aquel momento no manejaba yo otra lengua que no fuera la española. Leía Huxley, Brave New World, ¿no? Que se tradujo como Un mundo feliz, que ese es un verso de Shakespeare en La Tempestad. Entonces, yo leía todo eso. ¿Para un poeta existe algún poema favorito? Sí, claro. ¿Cuál es su poema favorito? Mi poema favorito yo creo que es Muerte sin fin. Muerte sin fin. El poema más grandioso que se haya escrito en México nunca. ¿Nos puede relatar una parte? ¿Nos puede declamar una pequeña parte? Claro que sí. El poema empieza describiéndose a sí mismo como
el poeta escribiéndose a sí mismo como alguien cercado por el agua y por el mundo, ¿no? Lleno de mí, dice. Fíjate, nada más que verso. Lleno de mí, sitiado en mi epidermis por un Dios inasible que me ahoga, mentido acaso por su radiante atmósfera de luces que oculta mi conciencia derramada, mis alas rotas en esquirlas de aire, lleno de mí, ahito, me descubro en la imagen atónita del agua. Es la relación del poeta consigo mismo, con el espejo, en este caso el agua, pero es el agua de la poesía. Y es el agua, digamos, él se ve como agua contenida por una red de cristal, o sea, por el vaso. Es un poema muy complejo, largo, difícil, que admite muchas interpretaciones. Yo me he acercado repetidas veces a él y he ofrecido interpretaciones también diversas. Difieren las mías de muchos otros. Yo veo el poema como un conjunto orgánico, muy bien articulado. Otros se fijan en pequeños detalles que son magníficos. Cuando describe, por ejemplo, a los animales y dice del pequeño gorrión, hambre en la nieve, o dice la golondrina de escritura hebrea. Imagínate qué imagen más hermosa, ¿no? ¿Por qué la golondrina puede ser de escritura hebrea? Por el vuelo que describe, ¿no? No puede ser por otra razón. ¿Cómo puede la golondrina de escritura hebrea? O dice el bóreas de los ciervos gemebundos, el león babilónico que añora el alabastro de los frisos. Bueno, es un poema verdaderamente excepcional por la riqueza metafórica, pero sobre todo por la manera como está construido. Ese es para mí un poema excepcional en el conjunto de la lengua española y posiblemente en la poesía mundial. Sobre todo porque, como dice usted, el poeta se relata a sí mismo y se describe a sí mismo. Para usted, ¿qué es ser poeta? Bueno, es una persona que se vale de las palabras para condensarlas y dar su visión del mundo, pero porque no hay poesía en la realidad. La poesía está hecha de palabras. Esto de que la poesía está en los objetos, o como dice Becker, poesía eres tú, referido a una mujer, eso es falso. La poesía es una tensión, digamos, muy específica de una construcción o una arquitectura verbal. Bueno, tuvimos no nada más en la poesía, en la literatura en general, aquí en México, pues a un grande premio Nobel, Octavio Paz. ¿Sí? ¿Cree usted que se acerque un momento en el que tengamos otro premio a la literatura, otro premio Nobel a la literatura, otro mexicano? Sí, no creo que sea pronto, pero lo habrá. Tú piensas que la literatura mexicana, escrita en lengua española, forma parte de una literatura más vasta, que es precisamente la literatura escrita en esta lengua, en la lengua española. Y que mientras, te voy a hacer una comparación, mientras en portugués hay un solo escritor que haya obtenido el premio Nobel, en poco más de 110 años de que se ha entregado el premio, la literatura en lengua española, independientemente de la nacionalidad de los autores, tiene alrededor, si yo recuerdo bien, 12 autores de lengua española, 12 escritores que lo han recibido. Pocos. Pues, pero en comparación con la lengua portuguesa, que tiene 200 millones de hablantes y nosotros tenemos 400, pues si ellos tienen uno, nosotros deberíamos tener dos, ¿no? Así es, sí. Si nosotros tenemos 2, ellos deberían tener 6, y solamente está Saramago. Y nosotros tenemos desde muchos más, ¿no? Juan Ramón Jiménez, Vicente Aleixandre, Pablo Neruda, Octavio Paz, Gabriel García Márquez, Miguel Ángel Asturias, ahora Vargas Llosa recientemente, Camilo José Cela. Son autores de primera línea, ¿no? La destrucción del aire, atroz, y la del tiempo. El hueso que enmuece, la duda, la desgracia.
la dicha, por supuesto. El tiempo entierra dedos, encuentra su derrota. Árboles ámbar, solo pulmones de ceniza y fango, solo bocas de mármol. Sube el agua. ¿Qué dejaré de mí? ¿Qué de mis dedos? La hija, el aire, rebelión, palabras. Mi sangre te devasta, sufres y llamas desde la otra orilla. Una voz de clemencia por el río se escucha y miro el grito ciego de la niña adentro de tu cuerpo abierto. La construcción, la tierra, la esperanza. El agua brota ya, plagada de respuestas. La casa brilla y su color incendia. El tiempo tiene forma de paloma. El aire la sostiene y la acaricia.